Romanos capítulo 6 está la lectura. Póngase de que vamos a reverenciar el nombre del Señor. Romanos capítulo 6, verso 1. Dice también palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Ven ustedes el otro? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en cuerpo.
Si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque cuando murió, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Levante su mano y dígale: Señor, te doy gracias por la palabra que acabamos de leer. Yo te pido en esta mañana que me hables a través de ella. Quiero escuchar tu palabra y quiero salir edificado. Amén. Vamos a tomar un al Señor rapidito. El músico se me fue. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cierra tus ojitos. Úngeme, póngase la mano en la cabeza. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón Vamos a desarrollar la palabra que traemos en esta mañana. El tema que traemos es de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Y ese es el tema que queremos desarrollar en esta preciosa mañana. El 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17.
Hay un texto bíblico que usted conoce, que dice de la manera siguiente, dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si alguno acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, vamos a explicarlo de esta manera. Dice que es nueva criatura, las cosas viejas pasan. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Esas cosas pecaminosas, todo ese pecado que nosotros estábamos practicando, toda esa vida desordenada que nosotros estábamos viviendo, toda esa vida pasa y comenzamos una vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son nuevos en Cristo Jesús? Cada uno de nosotros somos nuevos en Cristo, hemos nacido en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Que si la persona era mentirosa, ya no es mentiroso. Si la persona era iracundo, ya no es iracundo. Si la persona era fornicario, deja la fornicación. Si una persona era mujeriera, que tiene una mujer aquí y otra mujer más allá, y estaba engendrando hijos por todas partes, ya esa vida pecaminosa ya pasó, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando uno viene al Señor Jesucristo y lo acepta como su único y suficiente Salvador, la Biblia dice que nuestros pecados son quitados. Nuestros pecados son quitados. Por eso en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De tal manera que cuando nosotros nacemos de nuevo en el Señor Jesucristo, entonces que Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver todas estas cosas espirituales necesitamos un nacimiento nuevo. Hay personas que les gusta el evangelio, hay personas que les gustan los coritos, les gusta ofrendar, les gusta diezmar, pero no se ha convertido al Señor Jesucristo, porque Él necesita nacer de nuevo para poder ver el reino maravilloso de Dios, ver la gloria del Señor. Él está allí en un ambiente donde yo quiero, pero el paso no lo ha dado. Ahora dice el otro versículo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es verlo y otra cosa es estar adentro. Una cosa es que alguien vea, sí, ahí está la iglesia, ahí están los hermanos, y otra cosa es que la persona esté dentro de la iglesia. Cuando hablo dentro de la iglesia no es del local, sino en el grupo de los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por el grupo que ha sido redimido. Ya cuando uno es redimido del pecado, no persevera. Por eso que pedimos este versículo aquí en Romanos capítulo 6, el tema es de muerte a vida. Entonces el apóstol Pablo le hace una interrogante a los romanos, una interrogante porque hay un signo de interrogación donde dice, ¿qué pues? Dice aquí el apóstol Pablo, diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No tenemos que perseverar otra vez en el pecado. En el capítulo anterior, Pablo está haciendo una referencia del capítulo anterior, del capítulo 5, porque dice donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Pero él está recordando a los romanos, le dice, no vamos a seguir perseverando en el pecado. ¿Para qué? Para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, dice el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún viviendo? Los que hemos muerto al pecado. Yo quiero explicarles algo en esta mañana. Nosotros estamos en un cuerpo de carne. Este cuerpo está lleno de debilidades. Este cuerpo es el templo del espíritu. El cuerpo es el depósito del alma. Nosotros estamos compuestos de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que refleja lo que hay dentro de usted, el espíritu y el alma. Usted conoce la persona
porque sabe cómo es su físico, sabe cómo es el gordo, si es flaco, si es negro, o es blanco, si es ojón, o belbón, o orejón. Usted sabe que tiene esa persona. Pero dentro de nosotros hay algo espiritual que es eterno. Lo espiritual es eterno, lo espiritual, lo que hay dentro de nosotros es que tenemos un espíritu y tenemos un alma. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, lo primero que se renueva es el espíritu. El espíritu se renueva. Hay una renovación de nuestro espíritu. El espíritu. El espíritu es el soplo. Ahora, el alma está sujeta a la parte emocional. Y cuando hablamos de la parte emocional, estamos hablando de que está sujeta también al cuerpo. Y por eso es que dice la palabra claramente, ¿verdad? Que usted y yo tenemos una lucha interna, ¿verdad? Una lucha interna, ¿verdad? Hay una lucha interna en nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu ala hacia arriba y la carne ala hacia abajo. ¿Te das cuenta de la lucha interna que usted y yo tenemos? El espíritu dice: tienes que orar, tienes que ayunar, necesitas oración, necesitas más búsqueda, necesitas más comunión, necesitas más santidad. Pero la carne no le gusta ser santa, la carne no le gusta sujetarse, la carne no le agrada estar sujeta al Señor. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y por eso vemos gente perseverante en el pecado. Gente que perseveran en las cosas malas, que perseveran en aquellas cosas que son desagradables delante del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Usted ya murió al pecado. Por eso Gálatas capítulo 2 versículo 20 lo dice claramente. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en este cuerpo pecaminoso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando uno viene a Cristo, dice la Biblia que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿qué es lo que pide la carne? La carne lo que pide es el deleite. Que se le dé rienda suelta a lo que es la parte de la carne. Por eso es que la palabra que estamos hablando en esta mañana se llama de muerte a vida. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8, que habla de la ley de la siembra y de la cosecha. Dijo el apóstol Pablo, este versículo que dice: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. ¿Cuántos están sembrando para el espíritu? Nosotros hemos sido llamados para sembrar para el espíritu, porque el que está sembrando para la carne, de la carne va a segar corrupción, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que yo siembro, cosecho. De lo que yo hago es lo que voy a recibir. Por eso estamos predicando en esta mañana que somos de muerte a vida. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, todos estábamos muertos en pecado. Todos estábamos muertos en pecado. Jesucristo nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Por eso le digo que traiga su libreta para anotar los versículos, por después en la casa usted los analiza. Dice el Señor, ¿qué dijo Jesús? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo se mueve en el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema del mundo. Y cuando hablamos del sistema del mundo, entonces estamos hablando también de las obras de la carne, que es lo que se mueve en el mundo. Entonces dice la palabra ahí, de que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Esa es su obra. Él se esmera matando, él se esmera destruyendo, él se esmera destruyendo la familia, dividiendo la familia. Pero ¿qué dijo Jesús? El otro verso dice, la otra parte, más yo he venido
para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Yo quiero decirle a usted esta mañana, iglesia, Dios es vida. Si estamos en Cristo sí hay vida. Y hay una vida en abundancia. ¿Cuántos tienen vida en abundancia en el Señor? La Biblia dice, miren, una vida en abundancia es lo que dice el Proverbio capítulo 3. La cura de Elías, dice, está en su mano derecha. Riqueza, gloria y honra a su mano izquierda. O sea que vale la pena estar en el Señor Jesucristo. Porque usted tiene largura de días, no es que su edad se ha duplicado. Cada día lo vemos que usted está más robusto, lo veo más gordo, en medio de tantas situaciones, adversidades que se han pasado, veo a la gente más robusta, más gorda, más blanca. Gloria al Señor. Quiere decir que la palabra de Dios se está cumpliendo en cada uno de nosotros. Y entonces Dios nos ha dado vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ofrece el mundo? El mundo solo ofrece la muerte. Eso es lo que ofrece el mundo. El sistema del mundo lo que ofrece es la muerte. La muerte. Por eso dice el primer punto, está en el versículo 19 del libro de Romanos. Ahí tiene ahí capítulo 6, capítulo 5, verso 19. Vamos a ver ese pasaje que dice, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Está hablando de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mundo solo ofrece la muerte. Por eso que Jesucristo habló mucho de esto. Él dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición, dijo Jesús, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Entonces, el mundo te ofrece una falacia. Todo lo que se ofrece en el mundo es semejante a la vanidad. Semejante a la vanidad. Es lo que te ofrece el mundo. Por eso Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Dice, le parecen derechos. Hay cosas que parecen que son buenas, mas no son buenas. ¿No ve que la mujer comió del fruto prohibido? Pues dice que lo vio y fue bueno ante su vista, es codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ella comió y cuando comió, entró el pecado. Entró el pecado en ella y como entró el pecado en ella, entró el pecado en toda la humanidad. Nosotros no tenemos que abrirle ventanas al enemigo. No le abra puertas al diablo. Y por eso la palabra que estamos hablando aquí es que el mundo lo que ofrece es muerte, caminos que parecen derechos. Está en Proverbios 14:12. Su fin son caminos de muerte. Caminos oscuros, que cuando la persona termina al final de su carrera en esta tierra, muere perdido de espaldas al Señor. Eso es lo que ofrece el mundo. Número 2. La vanidad es un engaño. La vanidad. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 y 2? Palabras del hombre más sabio que existió antes de nuestro Señor Jesucristo, que fue Salomón. El hombre más rico, el hombre que dice la palabra que dormía en camas de oro. Su vajilla era todo de oro. Su carro era todo de oro. Su trono era todo de oro. Y Salomón llegó a una conclusión que todo era vanidad. Todo es vanidad. ¿Qué dijo este hombre? Dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué entiende usted por vanidad? Que son muchas cosas que se practican que no llenan. Y este mundo está lleno de vanidades. Y le digo algo, son vanidades ilusorias, como dijo también el profeta Jonás cuando se lo va a arrastrar. En el capítulo 2 del capítulo de Jonás, versículo 8. Jonás capítulo 2, versículo 8, habla de vanidades.
Entonces Salomón, cuando él se sentaba con todo su esplendor y se daba de cuenta de que tenía todas estas cosas, pero faltaba algo más dentro de él. Pues yo le digo algo, las cosas materiales no llenan la necesidad espiritual del hombre y de la mujer. Las cosas espirituales son llenas con las cosas espirituales. Lo que usted necesita y yo necesito es de Dios. De Dios. Por eso necesitamos al Señor. ¿Y qué dijo el profeta Jonás cuando se desvió por allá? Que se lo tragó un pez, duró 3 días en el vientre del pez y pasó por una aflicción tremenda. Después que el pez lo vomitó, el que dijo Jonás, dijo esta palabra, ¿verdad? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y usted no se da de cuenta que aquel que se deja arrastrar por una vanidad del mundo se sale de los caminos del Señor. Es arrastrado por este ambiente. Y da detrás de una vanidad ilusoria y resulta que todo pasó, todo se acaba. Uno usa la ropa porque verdaderamente necesitamos y es buena ropa. Y hay gente que dice, bueno, yo me pongo esta, pero hay gente que son más vanidosos que otros. Hay unos que son más extravagantes que otros. ¿Ven? Hay unos que son más ordinarios que otros, pero todo se usa por una vanidad. Pero cuando nosotros lo usamos por una necesidad, la cosa es diferente, porque usted manda amargado porque no tengo una ropa aquí, que no la tengo una ropa allá, que no tengo el mejor zapato, y usted anda con una angustia y eso lo aflige. Cuando uno entiende todo esto, uno vive una vida feliz en los caminos del Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, tiene que ver con el mundo. Esto de la vanidad tiene que ver con el sistema del mundo. Tiene que ver con el sistema del mundo, esto de la vanidad. Tiene que ver con el sistema del mundo. Y por eso el texto clave está allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dijo el escritor? Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mire lo que se está moviendo en el mundo ahorita, una epidemia, una pandemia, que está trayendo aflicción, y eso está en el sistema del mundo, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. Ahí está hablando del sistema del mundo. La iglesia del Señor Jesucristo no está sujeta al sistema del mundo, ella está sujeta al Espíritu Santo, está sujeta a Dios. Y a veces hay gente que nos critica y dice, pero ¿por qué usted no hace esto? Si eso no tiene nada que ver. Claro que sí tiene que ver, porque usted tiene que tener identidad. ¿Cuántos tienen identidad en el Señor? La identidad que usted es cristiano, usted es cristiana, que es una mujer de Dios, y usted es un hombre de Dios, usted tiene identidad. Y como nosotros tenemos identidad, tenemos que hacer lo que hizo Daniel cuando estaba en Babilonia, capítulo 1, versículo 8. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y no se contaminó por nada. Aunque había ofertas, le ofrecieron tantas cosas a Daniel, él dijo, no, yo no me contamino. Yo tengo identidad. Yo soy judío donde quiera que vaya. Donde quiera que me pare, yo soy de descendencia judía, yo le sirvo a Dios, yo le respeto a Dios y yo tengo al Señor. Entonces, la Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hablando del sistema del mundo, ¿qué te dice el versículo 17 de ese pasaje? Versículo 17 de Primera de Juan, capítulo 2. Dice, el mundo pasa y sus deseos. ¿Te das cuenta que esto es semejante a la vanidad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia va a permanecer para siempre en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Yo creo que el enemigo a lo mejor diría, mira, con esta pandemia yo voy a enfriar a todos los evangélicos. Yo voy a enfriar a muchos. Voy a destruir a muchos. Pero yo veo que la iglesia está más fuerte que nunca. Denle el aplauso al Señor. Muy bien, segunda parte, segundo punto. ¿Qué se debe hacer para tener la vida eterna? Ese es algo sencillo.
para el pueblo del Señor es algo sencillo. Para aquellos que nos están oyendo a través de la radio y a través de la red, a través de la televisión, es algo tan sencillo. Confesar a Jesús. Hay que confesar al Señor. Toda persona que confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador y cree verdaderamente de corazón y se aparta del pecado, esa persona entra en el plan de salvación que nuestro Señor tiene. Pero eso en Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Tiene que haber una confesión. Porque hay personas que le dicen, hermano, yo creo en Dios. Sí, mire, usted no sabe quién soy yo. Yo soy la persona que cree en Dios. Y yo tengo mucha fe en el Señor. Pero cuando uno le dice, va a recibir a Jesús, todavía no. Él no cree en Dios. Cree en Dios de la boca para afuera. Porque esto hay que tenerlo aquí en el corazón. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo con sus labios se acerca a mí, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando usted le habla a una persona, lo primero que se identifique es como eso. Dice, no, yo creo, tengo mucha fe en Dios. Pero siempre posterga la salvación. Tiene que haber una confesión. La seguridad de la salvación está en confesar a nuestro Señor Jesucristo. Es la seguridad que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo dijo, todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de los ángeles y delante de mi Padre allá en el cielo. Pero si alguien me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles y delante de mi Padre. Tiene que haber una confesión. ¿Cuántos han confesado a Jesús como su Salvador? Amén. Uno se vive arrepintiendo todos los días. Todos los días uno vive confesando el nombre del Señor. Usted tiene que hacer como así como lo hacía Job. Job ofrecía sacrificio. Y él decía, estoy haciendo un sacrificio por mis hijos. Quizás habrán pecado mis hijos. Habrán hecho algo que no te agradan a ti, Señor. Y resulta que él ofrecía holocaustos todas las mañanas. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado delante de Él y reconocer cuando le faltamos. Tiene que haber una confesión. ¿Cómo o qué se hace para tener la vida eterna? Confesión. Creer en el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fue el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de vida eterna. Vida eterna es lo que estamos hablando en esta preciosa mañana. Y por eso Cristo vino y se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Dios amado al mundo. Cuando Dios estaba, dice esta expresión, amar al mundo, no es el sistema del mundo. Era a que Él nos ama a nosotros, que somos su creación. El hombre es creación de Dios. Y por ese amor que Dios tiene hacia nosotros, vino nuestro Señor Jesucristo. Es tan grande el amor de Dios que Cristo tuvo que dejar su trono, sumergirse aquí en este planeta Tierra, este planeta que estaba convulsionado por el pecado, por la maldad, por la oscuridad. Este es tan terrible como estaba este mundo, y que Jesucristo se tome forma humana, forma de hombre, y que venga a vivir aquí en esta tierra, a buscarnos a cada uno de nosotros. Porque el que pecó no es un ángel, el que pecó es un hombre. Y necesitaba el primer Adán, pecó, desobedeció, y vino el segundo Adán en la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. El Adán es el segundo Adán, y por eso Juan 3:16 le dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo le digo algo en esta mañana, iglesia: hay que valorar el sacrificio del Señor.
No sea como Moisés, que cuando agarró aquellas tablas escritas por el dedo de Dios, cuando se le presentó el primer problema, que descendió del monte y se encontró los hermanos que estaban mal, se habían hecho un becerro de oro, él agarró aquellas tablas y las batió contra el suelo. Se llenó de ira, porque él tenía un problema de carácter, Moisés, y aunque había estado en la presencia de Dios por 40 días y 40 noches, no supo controlar su impulso, y cuando vio todo lo que el pueblo estaba haciendo, se indignó, agarró las tablas y dijo: no vale la pena, perdí mi tiempo allá en el monte, mira cómo están mis hermanos, y las batió contra el suelo. La salvación hay que cuidarla. Hay que valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cada gota de sangre que Cristo derramó y salpicó la cruz, nosotros tenemos que darle valor. No hay que batir las tablas contra el suelo. Y yo digo: ya yo no soy más evangélico, ya yo no soy más evangélica, yo no sigo más con esto. Hay una sangre que está fluyendo, como el himno que cantamos, y esa sangre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. En el día del bien es que cuando tú estás bajo apogeo de una bendición, que la bendición de Dios te está arropando, que tienes bendición por donde quiera, tienes la familia bendecida, trabajas en una empresa, tienes bendiciones, tienes finanzas, se presenta de todo. Pero ¿sabe qué pasa? En el día del problema, en el día de la prueba, considera, dice: yo no puedo dejar a Dios. Pase lo que pase, yo tengo que seguir perseverando. Suceda lo que suceda, yo tengo que estar de pie delante del Señor. Amén. Hay que perseverar, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe que para tener vida eterna hay que guardar los mandamientos? Mateo capítulo 19, versos 16 y 17. Eso es lo que Jesús le dijo a aquel joven que se acercó a él, que necesitaba de Dios, estaba lleno de vanidades ilusorias. Tenía el joven rico, tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones, tenía mucha influencia, era un muchacho, empresario a lo mejor, muy empresario, tenía muchos camellos, tenía muchos carros de aquel tiempo, ¿verdad? Donde él se movilizaba, pero necesitaba, estaba vacío espiritualmente. Y por eso al Señor se le acercó al Señor y le dijo: maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Le dijo aquel joven al Señor. Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el Señor. Y le dijo: ¿cuáles son esos mandamientos? Le recordó lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1 en adelante, que están los 10 mandamientos, que fue lo que Dios le dio a Moisés cuando habló con él en el monte Sinaí. Y aquel muchacho le dijo: Señor, todo esto yo lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Le dijo: guarda los mandamientos, hermano. Y cuando hablamos de los mandamientos, hay tantas ordenanzas de parte del Señor. Son tantas las ordenanzas que hay aquí escritas en esta palabra, en esta Biblia, que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a poder cumplirle al Señor. Le vamos a cumplir a Dios. Y la Biblia dice que cuando el Señor le tocó por la parte que era donde tenía el problema, le dijo: si quieres ser perfecto. Pero el otro evangelio dice: si quieres entrar en la vida, le dijo: vende lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Y la Biblia dice que aquel joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Yo le digo algo en esta mañana: nadie quiere sacrificar para Dios. Esta mañana que estamos aquí, que usted tiene un poquito de calor, estamos sacrificando para Dios. Y estamos en un tiempo de sacrificar para Dios, sacrificar tiempo para Dios, sacrificar dinero para Dios, sacrificar nosotros mismos para Dios, sacrificar. El joven debe sacrificar su juventud por servirle al Señor. Yo sacrifiqué mi juventud, yo comencé a servir al Señor a los 20 años. 20 años. Me convertí al Señor Jesucristo. Hice un pacto con Él cuando salí de mi casa a servirle a Dios. Y yo le digo: han pasado 41 años. Nunca he pensado regresar allá derrotado. Cuando voy, siempre voy en victoria, con la bendición de Dios en mi mano,
con la bendición del Señor. Entonces hay que sacrificar para Dios. Mucha gente no quiere sacrificar para el Señor. Número 3. ¿Qué nos ofrece el Señor a cada uno de nosotros? ¿Qué nos ofrece Cristo? Cristo nos ofrece la vida eterna. Juan 5, capítulo 5, verso 24, estoy en el punto número 3. Juan 5, 24, Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que en esta mañana, si usted recibe la palabra del Señor y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted va a tener vida eterna. Vida eterna. Eterno es algo que no se acaba. Se puede acabar la vida terrenal, pero la vida espiritual no se acaba porque ella es eterna. Y dice el Señor que Él nos da vida eterna. Y en esta mañana, si usted no tiene vida eterna, es una mañana propicia para que recibamos la vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Algo más que nos ofrece Dios, nos da la vida eterna, nos ofrece vida a través de Cristo. Transformar nuestra familia. El Señor nos ofrece también salvación para nuestra familia. O sea que vale la pena servir a Dios, hermanos. Vale la pena servirle al Señor, amigos. Vale la pena rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Señor nos ofrece salvar nuestra familia. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted tiene que salvar la familia, hermano, que está aquí en esta mañana. Hemos sido llamados para salvar la familia. Quizás usted es el primero que se convirtió al Señor. Y detrás de usted se han convertido otros. Y otros están viviendo detrás del otro que se entregó. Y por eso Dios nos ofrece salvar nuestra familia. Conviértase en un hombre como Noé. Noé fue el mejor predicador del antiguo, ¿verdad? De los antiguos, porque Noé salvó a la familia. Lo que no hemos hecho quizás muchos de los predicadores que se han ido ya con el Señor Jesucristo, pero cuando se fueron, su familia todavía no se había convertido. Cuando vino el diluvio, ¿quién entró en el arca? Noé, con toda su familia. Y yo le digo algo en esta mañana, hay una promesa de parte del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu familia. Y es tiempo de que usted se aferre a la palabra. Cuantas veces usted ore y diga: yo reclamo a mi papá para ti, yo reclamo a mi mamá para ti, yo reclamo a mis tíos, yo reclamo a mis hermanos, mis hijos, mis nietos. Sí, ellos tienen que entrar en este plan de salvación, porque tú nos ofreces vida eterna a mi familia. Aquí hay un salvoconducto para la iglesia. Si nosotros tomamos en serio esta palabra, Noé salvó a la familia. Como le dijo Dios a Noé, ahí en el capítulo 7 del libro de Génesis: entra tú y toda tu casa en el arca, porque tan solamente a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y Noé entró en el arca, se salvó. Vino el diluvio, ay, hermano, y él estaba de lo más feliz en esa tremenda embarcación, con bastante comida, tenía animales, tenía toda una reserva allí, y su familia allí bajo la bendición del Señor. Es importante que la familia entre en el plan de salvación. Salvemos la familia, hermano. ¿Qué nos ofrece a Dios? Confianza. Vivimos confiados en Dios. Lo que dice el Salmo 91, versículos 3 y 4. Salmo 91, versos 3 y 4. Vivimos confiados. ¿Ah? Dice que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El cazador anda cazando almas. Lo dice primera de Pedro 5:8. Dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda rugiendo. ¿De cuántas veces no te ha rugido por ahí en el oído, hermano?
te voy a destruir. ¿Cuántas veces el diablo no te ha dicho esa palabra? Voy a acabar contigo, voy a acabar con tu familia y voy a acabar con esa iglesia. ¿Cuántas veces él no anda rugiendo? Él anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Pero la Biblia dice que Dios nos libra del lazo del cazador. El cazador usa muchas estrategias, usa muchas trampas para cazar los animales. Y ¿cuántas veces el Señor no te ha librado de caer en el lazo del cazador? El enemigo planifica destruirte y Dios envía un ángel y te guarda. Dios envía un ángel y te protege. Dios envía un ángel y te saca de ese peligro en que tú te encuentras, porque Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué dice el versículo siguiente? El versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nosotros estamos bajo el abrigo del Señor. Estamos protegidos en el abrigo del Señor. Ahora hay que dejarse pastorear, porque Jesucristo le habló a Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no me hiciste? ¿No ven que la misma gallina, ella protege sus polluelos debajo de sus alas? No deja que se los toquen. Así hace Dios con cada uno de nosotros. ¿Sabe que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Dice Juan capítulo 11, verso 25. Con eso estamos cerrando en esta mañana esta palabra. Póngase de pie para que demos gracias a Dios. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Si usted necesita una oración, puede levantar su mano donde usted se encuentra. Diga: pastor, yo necesito que usted ore por mí. Yo ministro de aquí y usted va a recibir de Dios. Vienen cultos poderosos. Tuve una historia, un sueño aquí, la mujer no vino hoy. Yo dije: Señor, si viene hoy, va a haber una administración poderosa del Espíritu. No me vino la mujer. Una persona que yo vi que llegó aquí. Y hubo una administración del Espíritu. Y todo el mundo caía bajo el poder de Dios por allá. Una manifestación de Dios sobrenatural. Levantaba las manos y todo el mundo caía al suelo bajo el poder de Dios. Algo sobrenatural viene en estos días que estamos viviendo. Si usted necesita del Señor, levante su mano. Aleluya. 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 Siento de que la hermana Blanca canta el coro del himno: ese Espíritu Santo.